Buenos días, queridos hermanos. Un gusto verlos, un agrado ver nuestra congregación con mucha afluencia. Eso es una verdadera bendición. Queridos hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a entonar el himno número 115. Lo pueden encontrar al final del programa o en los himnarios que están dispuestos para aquello. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pastor, le dejo el púlpito. Antes que nada, saludo a cada uno de los presentes. Les doy la bienvenida. Muy bienvenidos a todas nuestras visitas. Siéntanse en casa. No sé si hay alguien que esté por primera vez entre nosotros. Si así fuese, muy bienvenido, muy bienvenido. Gracias al Señor, ha sido una semana rica en actividades y provechosa en todo sentido. ¿Para qué decir? Empezamos el lunes con una reunión de directiva. Mejor dicho, empezamos el domingo pasado con el culto dominical, el día siguiente una reunión de directiva. ¿Para qué decir? Las actividades del día de ayer fueron súper, y he tenido la oportunidad de ver, como muchos de ustedes, un video preparado con la actividad de los jóvenes, con la escuela bíblica de invierno. Hicieron una escuela preciosa y doy gracias al Señor porque fue bendecida, fue próspera.
Y les felicito de todo corazón a nuestros jóvenes y a todos los que participaron en ella. Qué lindo, qué linda actividad, qué lindo, qué importante es nuestra escuela dominical. Y por eso hoy día también empezamos temprano con una reunión de profesores de la escuela dominical. Por eso digo, ha sido un día, una semana que empezó y continúa muy activa. El día de ayer, con la gracia del Señor, pudimos visitar a la iglesia bíblica de Viña del Mar, quienes están cumpliendo un año más de vida, están de aniversario, y tuvimos una linda experiencia con ellos. Hay que orar mucho, mucho, mucho por los hermanos de Viña, porque necesitan de partida una persona, un líder, un pastor, un hombre de Dios que esté dedicado a esa obra en forma completa. Pero hay ánimo en los hermanos que están trabajando, son poquititos, pero con mucho ánimo. Tenemos que orar por ellos. Y bueno, y así, ha sido una semana activa y estoy muy entusiasmado con todo lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, con lo que está haciendo con su iglesia. A raíz de la reunión que tuvimos el día lunes, como directiva, salieron varios temas interesantes que ahora no los vamos a entrar en detalle, pero sí ya se fijó una fecha para una reunión informativa. Se habló de la distribución de la ofrenda misionera. Quiero decir dos buenas noticias en este sentido. La primera buena noticia, pero que es muy buena y nos alegró a todos, y creo que les va a alegrar a ustedes, es que el compromiso, las personas que se comprometieron el año pasado cumplieron en el 100%. Todos cumplieron. Eso es algo muy bonito. Muchas veces ocurre que alguien no puede seguir, o alguien se retira, o alguien simplemente deja de cumplir con su compromiso y a nadie se le fuerza. Pero esta vez fue 100%. Eso nos alegró muchísimo. La segunda buena noticia es que aumentó el compromiso para este año. Así que, más que quizás ampliar el espectro, enriquecer un poquitito las ofrendas que se estaban realizando. Se decidió continuar apoyando a este ministerio de la radio PBN, con lo cual el Evangelio llega de punta a punta en Chile, y no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo. Consideramos que es una linda labor misionera. Lo que no podemos hacer nosotros lo hace la radio con un mensaje conservador, un mensaje fundamentalista, un mensaje bíblico. Así que la idea es seguir ayudando, continuar con la Fundación Nacerán, de la cual nos habló Vanessa, nos recordó hace unos domingos atrás del importante ministerio que ellos realizan. También continuar ayudándoles, a continuar apoyando, porque recordemos que no solamente ellos salvan vidas que están en peligro de ser abortadas, ¿no es cierto?, sino que además realizan una labor misionera muy rica con la madre, con los padres, con la familia. Entonces, consideramos que es una fundación que no va a recibir necesariamente ayuda del gobierno y de otras instituciones, pero sí de las iglesias. Es importante el compromiso con ellos. Un Rincón de Alegría es otra obra misionera cuyo final es ese: entregar el mensaje, entregar una visión bíblica, llevar a apoderados y a niños a un encuentro con el Señor, más allá de lo que sea la educación formal que ellos reciban. Educación muy buena, tanto así que cuando tienen que dejar el Rincón de Alegría, me lo han dicho muchas veces, la gente no quiere irse, quiere seguir. Por eso la idea de continuar ahora con un colegio. Bueno, sigamos orando por esa labor, no solamente ayudándolos económicamente, sino que también otra persona que salió, digamos, a luz recordemos que nosotros ayudamos mucho tiempo al pastor Petronio Rosales, de Nicaragua, y él falleció el año antepasado, y le dimos una ofrenda de amor a la viuda, y consideramos que era pertinente ayudar nuevamente a aportarle algo a esta viuda. Porque este es un drama realmente dentro de las misiones en general. Cuando un misionero termina su labor, muchas personas ya no aportan, y dice: yo aportaba para la misión, no para el misionero. O mientras usted estaba en misión, y me lo han contado misioneros que han vuelto a sus países, incluso en Alemania, en otros lugares,
Y hay una especie de abandono muchas veces de esa persona que sirvió al Señor. Entonces creo que es una injusticia muy grande, pensamos que es una injusticia, y creo que hay que continuar de alguna manera ayudando, no solamente al misionero y la misión, sino que a la persona también. Muy bien, eso es parte de lo que se habló en ese día. En otros momentos podremos extendernos más. También invertir alguna cantidad de dinero en literatura que sirva para realizar misiones. Si han recibido o han visto en la página nuestras actividades habituales, verán que se ha fijado para el sábado 12 de agosto una primera reunión de varones. Sábado, para que la vayan reservando desde ya, sábado 12 de agosto a las 16 horas, o 16 y media, 16:30, en este lugar. Vamos a empezar en el local de la iglesia con nuestra primera reunión de varones, para que desde ya lo reserven en sus agendas. Doy gracias a mi hermano Ignacio porque él se ha encargado, se ha responsabilizado de la organización y de las reuniones de varones. Eso es algo muy importante y lo agradezco personalmente y a nombre de la iglesia, porque necesitamos personas así comprometidas en diferentes áreas muy importantes. Todavía tenemos pendiente y necesitamos compromisos para la reunión de matrimonios, que es algo que también está como objetivo, está entre mis objetivos pastorales, al menos tener al menos ojalá dos reuniones matrimoniales dentro de lo que resta del año. Bueno, había más que contar que otras veces, como ven. Me he extendido un poquitito más de lo habitual. Y quiero decirle a nuestros niños que sí pueden ir ya a su clase de la escuela dominical. Y voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Ignacio, que nos va a llevar a la presencia del Señor en oración. Y posteriormente nuestro hermano Gamaliel Merino leerá las escrituras de este mismo lugar. Muchas gracias, pastor. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, perfecto. Bueno, da alegría y llena el corazón que el pastor venga acá y los anuncios sean de alegría, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos dentro del mundo secular y podrían ser de repente noticias no tan alegres, pero realmente llena el corazón escuchar que el Señor hace lo suyo por nosotros. Hace muchas cosas y hay que dar gracias por ello y hay que estar constantemente en oración. Hermanos, les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie porque tenemos mucho por agradecer. Tenemos también que pedir al Señor que siga apoyando los ministerios. Hay muchas peticiones. Ayer el pastor lo dijo, fue a la iglesia de Viña del Mar. Nosotros sabemos que la iglesia pasa por momentos difíciles, pero nosotros tenemos que dar gracias también por nuestra iglesia, por nuestra corporación, pero la corporación también está compuesta por otros hermanos que no lo están pasando bien. La iglesia de Viña está con dificultades y hay que llevar al Señor esa petición, hay que no cesar en la oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, en primer lugar, Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos alientas, Señor, a llegar hasta acá, Señor, hasta tu templo, a tu casa, Señor, a compartir en sana comunión, Señor, en primer lugar con usted, Señor, para recibir su palabra, abrir nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, para aceptar, Señor, y entender lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque los que estamos acá, Señor, tenemos la convicción que en algún momento, Señor, vamos a partir ante tu presencia, Señor, con el corazón lleno de alegría, Señor. Ya estamos predispuestos, Señor, a seguir en tu camino, Señor, a pesar de las adversidades que presenta el mundo, Señor. Y te queremos dar gracias por aquello, Señor. También tenemos que dar gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, alegría, esperanza, Señor. Hoy día vemos y escuchamos, Señor, de la palabra del pastor, cómo hay gente, Señor, cómo hay hermanos, Señor, que están trabajando día a día, Señor, por tu ministerio. Lo vemos acá, Señor, en forma presencial. Te queremos dar gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que hacen posible que nuestra iglesia mantenga un funcionamiento normal, Señor, por nuestros profesores, por los distintos ministerios, por los jóvenes de la iglesia, Señor, que han hecho una tremenda obra, Señor, en crecer espiritualmente, en apoyar a distintas
reuniones, Señor. Ayer tuvimos una preciosa actividad, Señor, con los más pequeños de la iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú permites también, Señor, que como iglesia podamos dirigirlos en el camino correcto. Y te damos gracias, Señor, porque los jóvenes, Señor, también apoyan, Señor, en educar a nuestros niños, a los más pequeños, Señor, que son también los que necesitan, Señor, educarse en tu palabra. Señor, te queremos pedir por nuestra corporación, Señor, por su directiva, por los pastores, Señor, por cada uno de los cuerpos, Señor, que dirigen las distintas iglesias de la corporación, para que les dé sabiduría, Señor. Sabemos que es un trabajo arduo, no exento de dificultades, Señor, a cada uno de los pastores, a cada uno de los que prepara el mensaje domingo a domingo, Señor, quienes están detrás del púlpito, Señor, haciendo que las iglesias estén vivas, Señor, llenas de esperanza, llevando un mensaje. En especial hoy día te queremos pedir y también dar gracias por la iglesia de Viña, Señor. Como decía nuestro pastor, es una iglesia que si bien ya tiene una buena cantidad de años, Señor, fue empezada por una preciosa obra misionera. Hemos visto como en el tiempo no ha estado exenta de dificultades, Señor, y necesitamos, Señor, que nuestra oración llegue ante ti, Señor, para que esa iglesia también pueda resurgir, Señor. Te damos gracias porque tienen un local, Señor, tienen un espacio físico. Sabemos cuánto costó, Señor, que esa iglesia se edificara. Ahora necesitamos, Señor, liderazgo, Señor, que se puedan apoyar entre los hermanos, Señor. Son una cantidad muy reducida, pero necesitamos que entre ellos se apoyen, Señor, y que obviamente la directiva, Señor, de la corporación, los pastores de la corporación también, Señor, puedan tener la sabiduría, Señor, y seguir buscando la solución, Señor, para apoyar a esta iglesia. Pero independiente de eso, te damos gracias, Señor, porque tuvieron su instancia de aniversario. Nuestro pastor y el pastor Matías pudieron estar ahí, Señor, apoyándolos, Señor, y te queremos dar gracias por eso. Señor, te queremos pedir por nuestras peticiones, Señor. Muchas veces llegamos afligidos y congojados, Señor, acá a tu casa. Queremos pedirte que en primer lugar limpies nuestros pecados, Señor, saques de nuestra mente y de nuestro corazón muchas veces conductas impropias, malos pensamientos y nuestros problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos que todos los días, Señor, a cada momento, a cada segundo tenemos la posibilidad de llegar ante ti, Señor, tomarnos de tu mano, descansar en ti, entregar nuestras preocupaciones, Señor. Pero lo más importante, Señor, no olvidar que tenemos que edificar nuestro corazón a través de la palabra, de la oración, de no apartarnos de ti. Te damos gracias, Señor, como decía, por cada uno de los que llegamos acá, pero también te queremos pedir a aquellos hermanos que por alguna razón, Señor, no han podido llegar el día de hoy, a aquellos que están en alguna dificultad, Señor, a aquellos que hoy día están decaídos de salud, para que tú los puedas reconfortar, Señor, los puedas proteger, para que nosotros como hermanos, Señor, en la fe también no nos olvidemos de ellos, los mantengamos permanente en oración, nos podamos preocupar de ellos, Señor. Y también te queremos pedir por nosotros y por los que nos rodean, Señor. Todos sabemos que muchos de los que estamos acá estamos incesantemente, Señor, orando, Señor, y pidiendo por algún amigo, por algún familiar, por alguien que le tenemos cariño y que es inconverso, que está alejado, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, en primer lugar a nosotros a no bajar los brazos. Sabemos que es difícil, Señor, de repente evangelizar, llevar un mensaje, pero también te queremos pedir por esas personas, Señor. Llevamos mucho tiempo por algunas personas queridas, Señor, orando para que tú, hablando de su corazón, abra su corazón, Señor, para que ellos puedan recibir la palabra, Señor. Te queremos pedir por el culto, Señor, por nuestro pastor, por la segunda parte de este mensaje, para que tengamos el entendimiento de caminar por dicha, Señor. Abre nuestro entendimiento, bendice al pastor, entrégale la sabiduría y que tengamos un servicio hacia ti, Señor, lleno de gloria, Señor, y que podamos disfrutar de este día, Señor, y que también nos dé la fuerza para empezar una nueva semana lleno de desafíos, Señor, y no olvidarnos de todos los motivos que hemos puesto ante ti en oración. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermano Gamaliel. Buenos días, hermanos.
tenemos una lectura de la palabra del Señor en Proverbios 3, del versículo 13 al 18. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por esta preciosísima, tremenda, profunda palabra. Ay, qué lindo es verles, hermano. Qué lindo es verles, qué lindo y qué ánimo da compartir. Están en un mismo espíritu. Hemos considerado que además de las bienaventuranzas, las conocidas, llamadas bienaventuranzas del Señor, que se encuentran asociadas al Sermón del Monte, allí en Mateo 5, de los versos 3 al 12, y que un grupo de 9 bienaventuranzas que muchas veces se consideran las únicas. Las bienaventuranzas, sí, Mateo. Sí, con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte incluso inicia con ellas. Pero aparte de esa, si uno abre las Escrituras, descubre que está repleta de bienaventuranzas. Y eso es muy, 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 muy bonito. Porque a través de todas esas bienaventuranzas, descubrimos lo dichosa, descubrimos lo afortunada, descubrimos lo feliz que debe ser o debiera ser la vida de una persona que ha arreglado sus cuentas con el Señor. Y es obediente a Él además, porque no solo se trata de ser cristiano, se trata de ser obediente, o sea, un cristiano obediente. Por ello dijimos que ser cristiano implica ser bienaventurado. Es una frase que creo resume muy bien lo que es el espíritu de estas meditaciones. Como cristianos somos bienaventurados, y somos bienaventurados por muchos motivos. Recordemos un poquitito, solamente a manera de breve resumen. Leíamos y considerábamos, meditábamos el domingo pasado, que es bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, como nos recordaba el Salmo 32:1. Todo cristiano ha pasado por esta experiencia, su transgresión ha sido perdonado, su pecado ha sido más que cubierto, ha sido sacado, quitado. Leíamos que bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza. Y lo vemos en la práctica, la diferencia de vivir una vida confiando en el Señor y vivir una vida confiando en lo que será el mañana, en mis fuerzas, en mi salud, en la salud de otros, en mis ahorros. Qué terrible es depender de esas cosas. Pero qué bienaventurado es el varón que tiene su confianza en el Señor. Vimos que bienaventurado es la persona que no anduvo en consejo de malos. Como dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no estuvo en contacto con esta gente ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Descubrimos que bienaventurado es el varón que soporta la tentación y sale triunfante, como dice Santiago 1:12. ¡Qué maravilla! Bienaventurado es el hombre, la persona, la mujer, el niño, a quien Dios corrige y en su ley es instruido, como dice el Salmo 94:12, y se insiste en muchas otras partes de las Escrituras. La corrección parecía no ser algo ni motivo de dicha, ni de felicidad, ni de alegría en el momento, pero descubrimos que conlleva una gran bendición. La persona que es corregida por el Señor
tiene la bendición de sentirse hijo del Señor, porque dice que Dios a quien ama corrige. Así que cuando somos corregidos decimos, oh, Señor, me amas, gracias. Gracias por esa corrección, gracias por ese tirón de orejas. Gracias, Señorcito, por ese coscacho que me diste, porque lo necesitaba. ¿Cómo me demuestras que soy tu hijo con eso? Gracias, Señor. Y luego dice, y en su ley es instruido. Bueno, vimos al menos estas bienaventuranzas. Y en esta oportunidad quiero invitarles a considerar un segundo grupo de bienaventuranzas. Pretendo por el momento concluir con este mensaje estas bienaventuranzas anexas a las de Mateo 5, 3 al 12. Y no son las únicas, hay mucho más, porque la Biblia es muy rico en recordarnos lo dichoso que deberíamos ser en el Señor. Todas estas bienaventuranzas son verdaderas fuentes, son verdaderos manantiales de vigor, de salud para el alma, e incluso no solo el alma, sino también para el físico del creyente. Junto a lo que ya hemos visto, las Escrituras también nos dice que es bienaventurado, conforme a Apocalipsis 1:3, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, haciendo alusión a Apocalipsis. El Señor introduce el libro de Apocalipsis con esta bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Notamos tres dimensiones de la bienaventuranza, o bien perfectamente podemos diferenciarla en tres bienaventuranzas reunidas en un grupo. Tres bienaventuranzas o tres dimensiones de una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y los que guardan o toman muy en serio ese guardar, ¿no es cierto? Es una idea muy rica, muy compleja, pero muy rica. Son aquellos que toman muy en serio o atesoran para sí, sacando provecho espiritual de las profecías. Los que leen y oyen las profecías, los que guardan en su corazón lo que está escrito, o bien los que acatan y aplican lo que está escrito. Podríamos decir que es un guardar activo. Para muchas personas, y eso lo he visto a través de toda mi vida, el tema de las profecías resulta entretenido, resulta fascinante. Claro, y por una parte lo es, pero tenemos que ir más allá de eso, más allá de eso. Tenemos que sacar provecho, tenemos que crecer a través de las profecías. La profecía no es para entretenernos simplemente, no es para jugar con nuestro ego tampoco, decir yo sé lo que va a pasar y tú no lo sabes. No, es mucho más que eso, de ahí la idea de guardar, de transformar en algo práctico, de llevarla a la acción, de que sea un elemento de crecimiento para mi vida. Así es. Bienaventurado el que escudriña las profecías. Cuán importante ha sido siempre, especialmente en tiempos difíciles, conocer las profecías. El Señor se ha preocupado de entregar importantísimas profecías en tiempos muy difíciles. Si vamos a Ezequiel, Ezequiel estaba en el exilio cuando recibe esas mega profecías. Daniel, que en buena cuenta constituye el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel estaba en el exilio cuando escribió. Pablo estaba en el exilio en la isla de Patmos cuando escribió Apocalipsis. O sea, el Señor a través de las profecías consuela. Por eso hay una bienaventuranza muy grande. Y por eso decía, cuán importante ha sido siempre, especialmente en tiempos difíciles, conocer las profecías. Cuán beneficioso es conocerlas para ver la historia en su correcta dimensión y no pensar que a Dios se le escapó de las manos la historia. Con el conocimiento de la profecía descansamos en un hecho conocido, pero que muchas veces olvidamos en momentos de desesperación
Y es que Dios sigue siempre teniendo el control de la historia y del universo, y con mayor razón el control de mi vida. Por eso son preciosos y bienaventurados el que se enriquece con la profecía. ¿Por qué es bienaventurado el que lee y escucha las palabras de la profecía? Bueno, pues porque tanto el que lee Apocalipsis, pero si bien es cierto esto está en torno a Apocalipsis, porque está en Apocalipsis 1.3 y habla de la profecía de este libro, pero debemos entender que para entender Apocalipsis se incluye, está allí intrínseca la idea de conocer también a Daniel. Si tú no has leído antes a Daniel en el Antiguo Testamento, es muy difícil que entiendas Apocalipsis. Si tú no has leído a Isaías en el Antiguo Testamento, te va a faltar elementos para entenderlo. Y si tú no has leído a Ezequiel, te van a faltar muchos elementos para entender Apocalipsis. Así que de alguna manera no es solo el libro de Apocalipsis, sino todo lo que incluye e implica la profecía. De alguna manera, toda la Biblia. Hermanos, son consolados y se alegran viendo el triunfo. Y esta es me molesta mucho y permanentemente uno está escuchando la palabra Apocalipsis como diciendo el caos. No, esa ciudad llegó a su apocalipsis. No, esa civilización encontró su apocalipsis. No, esto ya es el apocalipsis. A ver. Para nosotros, en primer lugar, apocalipsis significa revelación. El Señor nos va a revelar cosas. Eso en griego. La palabra apocalipsis es una palabra griega. ¿Y qué significa revelación? Se corre el velo. Eso significa literalmente, se corre el velo. De alguna manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es un apocalipsis porque es toda una revelación. Siempre cuando hablamos de la Biblia hablamos de la revelación de Dios, es decir, del apocalipsis de Dios. Toda la Biblia es apocalipsis. Y hay algunos particularmente que se refieren más hacia el futuro. Lo interesante de eso, el que conocemos como Apocalipsis de Juan, nos revela, abre el velo hacia el futuro. Pero también lo hace Daniel en el Antiguo Testamento de una forma magistral, lo hace Ezequiel, lo hace Isaías, lo hace Jeremías, etc. Son consolados los que se navegan en la profecía, viendo el triunfo de Dios sobre el mal. Eso es Apocalipsis. Cuando decimos, eso es un Apocalipsis, lo que deberíamos estar diciendo, alegrándonos, porque, entonces el Señor triunfó. Pero el término se ha deformado muchísimo en los días de hoy. El que estudia la profecía ve el triunfo del Señor sobre toda forma de mal. El triunfo total sobre el pecado, el triunfo total sobre el maligno y el triunfo total sobre los demonios y los seres humanos que les sirven a ellos. Por eso es bienaventurado el que estudia el Apocalipsis, porque se recrea viendo que hay justicia al final, una justicia maravillosa que se va a imponer. Son bienaventurados, felices, son consolados y se regocijan viendo en forma adelantada maravillas del Señor. Las maravillas que tú ves en los libros apocalípticos es fantástico. Esa nueva Jerusalén, por ejemplo, es para dejar boquiabierto un par de capítulos hablando de ella. Qué maravilloso es ver la nueva tierra, el nuevo cielo. Qué maravilloso es ver el reino mesiánico. Qué maravilloso ver el templo milenial. Ezequiel, estamos en el Antiguo Testamento, muy atrás, te da detalles hasta con medidas del templo milenial. Qué lindo ver que esas cosas, y ellos estaban en el cautiverio en ese momento. Entonces la profecía te permite ver el cumplimiento final. Aunque las cosas estén malas hoy, mañana van a estar bien, van a estar muy bien, súper bien, para el creyente, para el creyente. Por eso, bienaventurado porque saben en qué momento de la historia están viviendo. Pobrecito mundo, no tiene idea de lo que está viviendo, en qué momento de la historia está, no sabe para dónde van y trata de reescribir la historia para que la gente se confunda más y no sepa de dónde viene. ¿En qué momento de la historia está? Solo el que estudia la profecía lo ve, lo entiende. Y somos estimulados a esperar, velando las próximas promesas del Señor. Solo el que estudia la profecía se da cuenta cuán literal se cumple. Porque no solo está la profecía hacia adelante, está toda la profecía que nosotros vemos ya cumplida. La profecía más importante de todas
que se da en Cristo Jesús, viniendo a la tierra, naciendo como hombre, como se cumple literalmente. Por eso, bienaventurados los que estudian profecía, los que particularmente, ahí está desde la perspectiva del Apocalipsis, donde encontramos esta bienaventuranza. Bienaventurados, hermanos, cuidemos las profecías. El que la descuida está perdiendo gran parte de las riquezas de la vida cristiana. Pero no se detiene allí. Bienaventurado el que estuviere preparado para la venida del Señor, un punto específico dentro de lo que es la profecía futura, un punto específico de la profecía que viene. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22, 7, muy asociado al punto que recién vimos. Se encuentra esta bienaventuranza para el que se prepara para la segunda venida del Señor. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que espera con pasión. ¿Y cuánto habla la Biblia de esto? Es un tema interesantísimo y tenemos que diferenciar los tiempos, ¿no es cierto? El Señor viniendo en gloria y majestad, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirán dos, dice la Escritura. Bueno, ese es el momento cúlmine de la segunda venida. Pero nosotros esperamos una fase previa, que es la venida del Señor primero a arrebatar su iglesia. Y eso es maravilloso. ¿Cómo no va a ser bienaventurado el que espera ese momento fantástico? ¿Cómo no ha de ser bienaventurado todo aquel que vive esperando día a día la venida prometida del Señor? Para empezar, esa persona que así vive tiene su esperanza puesta en cosas mejores todos los días de su vida. Se levanta con una perspectiva diferente de la vida. Hermano, amigo, ¿en qué tienes puesta tu esperanza hoy? ¿En sobrevivir el día solamente? Eso es muy poco. No es la idea bíblica. Qué maravilloso es vivir esperando el pronto fin de la tentación. Cuando el Señor venga a buscarte, se terminó la tentación. Cuando el Señor venga, se terminará todo dolor físico, todo dolor moral. Se terminará el fin de toda crisis de fe. Esa persona que vive luchando con su fe, que vive con problemas, ya se acabó, se terminó. El periodo de prueba ha concluido. Ahora entramos a una nueva fase de nuestra salvación. Es el fin de las persecuciones. Cuánto hemos orado por las iglesias perseguidas. Se publica una lista siempre de las 50 iglesias o países donde los cristianos somos más perseguidos, considerando 50. Y recuerden que no hay más de 200, no alcanzamos a los 200 países en el mundo. Sin embargo, la persecución es pasiva y va en aumento. Se terminó la persecución a esa altura. Será el fin de las enfermedades, el fin de las secuelas de enfermedades tenidas. ¿Cómo no hacer hermoso, cómo no hacer bienaventurado esperar al Señor? Y por otra parte significa tantas cosas como, por ejemplo, el ver y estar con nuestro Salvador para siempre. Hoy se juntan multitudes para ver a sus ídolos, para ver a las personas que los representan, con las que se sienten bienestar. Hermanos, ¿cuánto nos falta aprender un poco de ellos respecto a nuestro Señor? Las personas son capaces de pernoctar toda una noche para comprar entradas para un determinado concierto. Tremendas personas que vienen al país, dicen que en 15 minutos, cuando se venden por internet las entradas, pasadas las 12 de la noche, desde el momento en que se empiezan a vender, pasan 15 minutos y ya no queda ni una entrada, se han vendido todas. Esa pasión, como necesitaríamos tenerla nosotros por nuestro Señor. Señor, quiero comprar las entradas para estar en primera fila cuando vengas, por así decirlo, si se pudiera decir. Falta pasión, pero qué lindo es tenerla, pero es bienaventurado el que la tiene. Imagínate, ver y estar con nuestro Salvador para siempre. Recibir la felicitación de nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor se habla de 5 coronas, un preciosísimo tema. El ser restaurados a un estado inimaginable. Ser transformados en compañeros permanentes del Señor. Recordando 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Como diciendo, es harto decir.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! Es tremendo lo que está diciendo Juan aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ese es el momento maravilloso, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto estamos esperando. Y mira, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, por supuesto. Cuesta la santificación, ¿no es cierto? Cuesta vivir en un mundo limpio y mantenerse limpio. Pero el que mantiene esta esperanza viva es bienaventurado, porque esta esperanza, entre otras cosas, te motiva, nos motiva, me motiva a permanecer puros, lo más puro posible, sabiendo que en un instante más quizás esté cara a cara con Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bienaventuranza más maravillosa! Avancemos. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la lleva a la práctica. En el Evangelio de Lucas se nos relata que una dama, muy entusiasmada por las palabras del Señor Jesús, en una oportunidad le dice al Señor, bien, y abro y leo a partir del verso 27 de Lucas 17. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero no solo la oyen, sino que nos encontramos con una palabra que ya vimos en Apocalipsis, y la guardan, la guardan. Una vez más, guardar no significa meterla en una cajita y dejarla a buen resguardo. Significa aplicarla, llevarla a la práctica. Eso es guardar. ¿Cuántas palabras del Señor hemos leído y oído, considerando no solo las que aparecen en los evangelios, sino todas las epístolas sagradas y en general en toda la Biblia? ¿Cuántas palabras han entrado a nuestros oídos, a nuestro cerebro? Pero ¿cuántas se han transformado en acción? Eso es lo que está diciendo el Señor. Bienaventurados los que oyen, pero no solamente los que oyen. Eso es la primera parte. Y guardar, y la guardan. Y guardar la palabra del Señor. ¿Cuántas se han transformado en práctica? ¿Cuánto de la palabra del Señor finalmente se ha transformado realmente en bienaventuranzas para mi vida? Una de las razones por las que no hay más alegría en muchos cristianos es por no seguir el principio de oír y luego hacer. Las dos cosas van intrínsecamente unidas. Santiago, conocemos tanto esa frase de Santiago, la hemos usado muchas veces en el púlpito. Santiago en su carta lo expresa así, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, palabra activa, palabra en acción. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, sino si yo conozco la palabra. Oye, cuando vino nuestro Señor, muchos de los sacerdotes, especialmente de los que eran de verdad, no los sacerdotes que habían puesto los imperios a la cabeza de Israel, se supone que conocían el Pentateuco, la ley, de memoria. De memoria. Oidores, perfecto. Memorizadores, perfecto. Y es muy deseable memorizar, muy deseable. Pero ninguno de ellos era hacedor, salvo algunos poquitos. Ahí encontramos justamente al padre de Juan el Bautista, un sacerdote que era oidor y hacedor. Pero eran poquitos. Los sumos sacerdotes eran solo oidores, nada más. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y allí sí está la bienaventuranza. Ahí se encuentra la bienaventuranza de la palabra del Señor en nosotros, en la acción, en la acción. Hermanos queridos, no solo nos engañan los noticieros, no solamente nos engaña hoy día el mundo y ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es. También llegamos a engañarnos a nosotros mismos, y eso es lo peor de todo. O sea, ya es lo que podríamos llamar el colmo del engaño, engañarme yo mismo. Pero dice Santiago que nos engañamos
cuando no llevamos la palabra de Dios a la acción y simplemente la sabemos. Sí, conozco la palabra, a ver, pero eso no es suficiente. Está en acción. Ejemplos hay múltiples. Personas en iglesias que se encuentran en pecado y toda la iglesia lo sabe, pero siguen en pecado. ¿Por qué? Conocedor de lo que es bien, conocedor de lo que debe hacer, pero no cambia de actitud. La aplicación de esto es muy amplia en nuestra vida, que el Señor nos ayude a aplicarlo a cada uno, a su propia experiencia. Más bienaventuranzas, claro que hay muchas. Bienaventurado el que teme a Dios, dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el que teme a Dios, y lo dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este es el único temor que produce dicha. Parece una contradicción en sí mismo, pero es un temor maravilloso, es un temor que produce dicha. Notemos que es un temor que se asocia al deleitarse en los mandamientos del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se aterra. No, se deleita en gran manera. Está totalmente relacionado este temor a deleitarse en el Señor. Definitivamente el temor de Dios no se asocia aquí con miedo. Aunque, y esto sería un paréntesis, no es propio de este mensaje, no, la idea no está aquí, pero a veces debiéramos tener un poco miedo también. Nos hace bien tener miedo a pecar, tener miedo a no arreglar mis cuentas rápidamente con el Señor. Quizás a veces lo necesitamos. Pero bueno, no vamos a hablar de ese miedo, vamos a hablar del temor santo, ese temor que produce dicha. Definitivamente el temor de Dios no se asocia al miedo, sino que temor a Dios es un profundo sentido de reverencia. Es un respeto profundo que va más allá de los protocolos habituales. Temor a Dios es sentido de la propia indignidad y pequeñez frente a un Dios omnipotente y santo, 3 veces santo, lo que se siente estar ante esa majestuosidad superior al estar a los pies de las cataratas de Salto Laja, el Niágara o los saltos de Iguazú. Es algo superior, es sentirse ante una fuerza gigantesca, enorme, maravillosa, de santidad, de pureza. Temor a Dios es tener conciencia de esa majestad. Es tener conciencia de la autoridad que es Dios, cuya palabra es acción. Él dijo y fue hecho, sea la luz y fue la luz. Es conciencia y sentido de la divinidad ante la cual estamos. Señor, estoy ante el Creador de todas las cosas. Tú eres un Dios 3 veces santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc. El que ha llegado a experimentar y vivir esta relación con el Señor es bienaventurado, es dichoso. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es dichoso, es bienaventurado porque ha encontrado la correcta relación entre él y el Señor. El inconverso, el que no ha arreglado sus cuentas con el Señor, no teme al Señor. A lo más le tiene miedo, le puede tener rabia, le incomoda, es irónico, es el que utiliza y fabrica e inventa esos malditos chistes, ¿no es cierto? Sabemos que con el chiste tú puedes destruir una persona, en política se usa mucho, se fabrican chistes para destruir la imagen de otra persona. Mucho cuidado con el humor en estas cosas. Mucho cuidado. El Señor quiere que tengamos un sentido del humor porque es síntoma de salud, incluso buena salud mental. Pero cuidado, 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 3 veces cuidado con reírse de las cosas santas. Lo mismo pasa con el creyente que peca. El creyente que peca no le conviene tener a un Dios 3 veces santo, no le conviene tener a un Dios ante el cual hay que temer con santidad. Entonces comienza también a desvirtuar y a acercarse hacia los escarnecedores, como le llama la Biblia, a los que se ríen de las cosas santas.
Este temor santo solo lo experimenta el creyente, el renacido, y aumenta en la medida que nos vamos consagrando más y más. Solo el renacido, el que ha nacido de nuevo por recibir a Cristo como su Salvador, se deleita en gran manera en los mandamientos del Señor. Esto es porque está en armonía con Él. Otro salmo que nos habla de esto es el 128.1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Finalmente, para esta ocasión, voy a agregar todavía una bienaventuranza más. Bienaventurado el que haya la sabiduría. Y realmente en muchos puntos se juntan y se unen unas con otras, ¿no? Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Eso da a entender que esto no es algo común, debe ser hallado. Proverbios 3:13. Hermanos queridos, amigos, especialmente, la sabiduría es un don, es un regalo, un bien proveniente exclusivamente de Dios. Las Escrituras dejan claro que la fuente de la sabiduría no es humana y solo se puede obtener de Dios. Siempre me ha gustado en ese sentido, porque creo que es muy clarificador lo que dice Job. El libro, se entiende, más antiguo de la Biblia, escrito con anterioridad a todos los otros. Y hay una pregunta ahí muy interesante. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? Dice en Job 28:12. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra. Mira qué interesante, la sabiduría y la verdadera inteligencia se halla en la tierra de los vivientes. O sea que la sabiduría se encuentra más allá de la tierra. Y en Job 28:23 da una respuesta maravillosa a esta interrogante que queda un poco abierta. Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría, y conoce su lugar. Dios. De allí viene, finalmente, la sabiduría. La sabiduría no se obtiene por medio del estudio, de los títulos, por medio de la edad. Aquellas cosas pueden dar conocimiento, la edad te puede dar experiencia, pero no necesariamente, debería ser, pero no necesariamente te hace más sabio. No necesariamente. Recordemos que son los ancianos de Israel los que hicieron caer al pueblo, los que no enseñaron. Eran los ancianos por excelencia, como los sacerdotes, los que llevaron por marca. Así que no está necesariamente ligada a la ancianidad. Debiera ser, pero no es necesariamente. Aquellas cosas, títulos y otras pueden dar experiencias, pueden dar habilidades, pueden dar sagacidad, pero no sabiduría. La sabiduría proviene exclusivamente de Dios. Y respecto a la sabiduría humana, Dios dice en 1 Corintios 1:20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es una sabiduría con apellido, sabiduría del mundo. Nosotros buscamos la sabiduría que viene de lo alto, no lo que el hombre llama sabiduría. Lo que confunde es que los hombres usan mal el término y hablan de hombres sabios en vez de hablar de hombres inteligentes, hombres estudiosos e incluso pueden ser con ciertas limitaciones prudentes. Pero la sabiduría solo se puede encontrar en alguien que ha establecido su relación con Dios por medio de Jesucristo. El que haya la sabiduría, por supuesto, será bienaventurado, pues tendrá la correcta visión de las cosas. Tendrá la correcta opinión sobre las cosas, sabrá hablar y sabrá callar. De ahí que tiene, como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios, la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo no va a ser bienaventurado? El cristiano tiene acceso a la sabiduría y se le insta a vivir en torno a ella. Por eso el cristiano es también constantemente perseguido. ¿Por qué? Porque como dice Salomón, la sabiduría puede llegar a ser una carga, pues el sabio suele ser incomprendido y por lo mismo puede llegar a estar muy solo
Y aún sus familiares, como también lo advierte nuestro Señor Jesucristo, pueden resistirse a Él, pues su opinión, su visión, no es la del mundo, sino la de Dios. E incluso puede ser distinta a la de su familia nuclear. Así que no es fácil. Pero hallar la sabiduría. Hermano querido, y leer Proverbios 8, un gran proverbio sobre la sabiduría. Y te vas dando cuenta cuando lo vas leyendo de que finalmente está personificada esa sabiduría, es alguien. La sabiduría es Cristo. Por eso hallar la sabiduría es hallar al Señor Jesucristo en última instancia. Por eso bienaventurado el que halla la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí entendemos por qué la bienaventuranza. Bueno, no vamos a entrar en detalle todo lo que significa hallar a Cristo, todo lo que significa hallar esa visión, además, junto con hallar a Cristo, de hallar su mente y que nuestra mente vaya siendo conformada a la mente de Cristo. Hermanos queridos, la conversión, el renacimiento, el recibir a Cristo como nuestro Salvador personal es el inicio de un proceso que nos lleva a la renovación de nuestra mente, siendo reemplazadas antiguamente por la sabiduría del Señor. Y esa es una tarea que está claramente establecida en las Escrituras. La renovación de nuestro conocimiento, la renovación de nuestra mente. ¿Cómo no va a ser bienaventurado? Bueno, hemos agregado 5 bienaventuranzas más y tratando de justificar el por qué la persona es bienaventurada si obtienes aquello o haces esto otro. Hermanos queridos, llegando ya a la conclusión, ¿con cuánta razón Pablo, el apóstol, le escribe a la iglesia de Filipo? Filipenses es una carta que ya ha llegado a recibir el nombre de la carta del gozo, la epístola del gozo. Y en una de sus expresiones el apóstol Pablo dice ahí, y por esto se le llama la epístola del gozo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, es decir, remarco, les recalco, regocijaos. Si no te regocijas en el Señor es porque hay algo malo en ti. Muy cristiano, muy salvado serás, pero hay algo que no te permite regocijarte en el Señor. Hay un problema que tienes que solucionar con el Señor. Si desarrolláramos esta idea de regocijaos en función de las bienaventuranzas, creo que se abre el entendimiento un poco más. Desarrollemos la idea, podríamos expresarla más o menos así. Regocijaos, porque vuestra transgresión ha sido perdonada y borrados vuestros pecados. Por eso la Biblia dice, bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y borrados sus pecados. Entonces regocíjate. Regocijaos, porque vuestra confianza jamás será defraudada, pues ha sido puesta en Dios y tienen acceso directo a la sabiduría de Dios. Regocijaos, porque habéis rechazado el consejo de los malos y en Dios pueden soportar toda tentación. Regocijaos, porque sois corregidos por Dios y en sus principios sois instruidos. Regocijaos, porque tenéis acceso a la profecía y tenéis la esperanza viva de la segunda venida del Señor. Regocijaos porque teméis al Señor y ponéis en práctica sus instrucciones. Y podríamos seguir. Por eso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y si se me olvida por qué, repasa las bienaventuranzas, te va a ayudar mucho. Concluyo con el Salmo 32, 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cuidado, hay una condición. Y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado un camino de gozo, Señor. Hay dificultades, hay llanto, e incluso puede haber martirio, pero es un detalle al lado del gozo que tú tienes reservado para nosotros. Al lado del gozo y de la dicha, Señor, que como tus hijos obedientes podemos recibir y tener en cada paso de nuestra vida.
Yo te pido que nos ayudes, Padre Celestial, a vivir nuestra vida de gozo en gozo. Y porque eso significa también de santidad en santidad, porque sin santidad no hay gozo, Señor. De gozo en gozo. Ayúdanos, Señor, a entender el cómo recibir cada una de estas bienaventuranzas en forma plena. Y ayúdanos a gozarnos más en ti, Padre Celestial. No solamente emocionalmente, mentalmente, sino este gozo basado en estas enseñanzas tuyas, Señor, profundas, basados en tu sabiduría, basados en el temor santo. Bueno, todo lo que hemos visto y cuanto más, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Tremendo mensaje, ¿no? Entre tarea para la casa, dar gracias. Pero somos bienaventurados, así que tenemos que dar gracias por eso. Hermanos, después de este tremendo mensaje donde quedan los corazones llenos de alegría, los voy a invitar a ponernos de pie. Vamos a entonar el himno número 173 que está en nuestros programas o en el himnario y después nos despedimos en oración. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Despidámonos en oración, hermano. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, por esta tremenda enseñanza. Ayúdanos, Señor, a andar en bienaventuranza. Nos llevamos tremenda lección, Señor, de cómo tenemos que ser bienaventurados, Señor, apegarnos a tu palabra, Señor, a tus mandamientos. Pero también, Señor, ayúdanos a regocijarnos día a día, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que tener un corazón regocijante, Señor, en nuestro andar, Señor, y agradecer y ser alegres, Señor, por todo lo que nos entregas. Que sea una buena semana, Señor. Llévanos de vuelta a nuestros hogares con el corazón lleno de alegría, con ánimo para enfrentar una nueva semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.